Hola, bienvenido a este espacio de conexión. Somos tu odontóloga de confianza, Sandra Pimentel y Carolina Parra. Queremos compartir contigo información basada en nuestra experiencia personal, profesional y clínica. Sí. Esto es un café con croma. El día de hoy vamos a hablar, Sandra, ¿verdad? Tengo una invitada especial a mi programa. Gracias, doctora Sandra, por venir el día de hoy. Sandra investigó un tema bastante, yo quedé loca, de verdad. Y van a quedar locos ustedes ahí en casa. Es del sentido del gusto. Vamos a hablar de eso. Bueno, mi invitada especial del día de hoy. Gracias por venir, doctora Sandra. Muchas gracias por invitarme, doctora Carolina. Muchas gracias a ustedes por recibirme y escucharme. Recuerden que pueden seguirnos por nuestra página por nuestra red social Instagram y Twitter, Croma Piso MCBO. También en nuestro fanpage por Facebook, que se llama Un Café con Croma. Y pueden escucharnos por cualquiera de las plataformas de audio, como Spotify o Apple Podcast, como Un Café con Croma también. Y por supuesto, recuerden suscribirse a este canal para que podamos seguir compartiendo con ustedes información valiosa y además también que puedan interactuar con nosotros. Bien, entonces ahora entremos de lleno. Sandra, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy? Vamos a hablar sobre el sentido del gusto. El sentido del gusto, en general, todos tenemos una información como muy básica de lo que representa el sentido del gusto. Sabemos que existen unas papilas gustativas que se encuentran en la superficie de la lengua y que dependiendo de su forma y de su ubicación va a estar asociada con un sabor en particular, con uno de los sabores básicos. Estas papilas son llamadas caliciforme, filiforme, fungiforme y foliforme. Eso es por la forma que ellas tienen. Caliciforme porque tiene como una forma de un cáliz. Fungiforme porque parece como un honguito y así sucesivamente. ¿Son foliformes o foliadas? ¿Son las mismas? Son las mismas. Foliadas. Foliformes o foliadas también. Filiformes o foliadas. Ajá. Resulta que estas papilas gustativas, son células neuroepiteliales especializadas que transmiten la información al cerebro. Por eso es que son neuroepiteliales, es decir, tienen una parte de neurona, que es la que conecta con el cerebro, y epitelial, que es como las células de la piel. Bien. ¿Okay? Entonces, ellas van a ser como un medio de transporte de esa sensación de gusto hacia el cerebro. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son esos sabores básicos que sentimos? Siempre es dulce. Sí los puedo decir yo. Ajá. ¿Cuáles son? Dulce, ácido, picante. No, salado. Salado y amargo. Y amargo. Entonces, ¿cuál es la función, digamos, primitivamente? ¿Cuál es la función del sentido del gusto? La función del sentido del gusto nos permite placer. Nos permite sobrevivir, ¿ok? Es un medio de subsistencia del ser humano. ¿Por qué? Porque el sentido del gusto nos permite estos sabores básicos. Por ejemplo, cuando tenemos un sabor dulce, está asociado con una fuente de energía. Los animales todavía funcionan así. Entonces, cuando ellos comen o consumen un alimento que es dulce, lo asocian a una fuente de energía. Y entonces lo consumen para tener energía para hacer las demás actividades durante el día. Mi cerebro hizo... Mientras que aquellos sabores como ácidos o amargos están asociados a alimentos venenosos o alimentos descompuestos, ¿ok? Y entonces allí va a haber la acción de si consumo el alimento o lo regreso, lo vomito, no me lo voy a comer porque me va a caer mal. Así también actúa en el ser humano, ¿no? Porque sabemos cuando algo sabe mal, está descompuesto y no lo consumimos, porque sabemos que nos puede hacer daño. Claro. Entonces es como una barrera de protección el sentido del gusto.
Y también existe un sabor que ha venido a ser un sabor básico, que es el llamado umami. De Sabroso. pronto, para ustedes, para muchos de ustedes no están familiarizados con este sabor. O capaz y sí. O capaz y sí, pero el sabor umami fue investigado en Japón durante el siglo XX y existen distintos aminoácidos en el ser humano que permiten percibir este sabor umami. Umami lo que quiere decir es sabroso, delicioso, exquisito. Y está asociado a alimentos como el salmón o como la comida japonesa, que es rica en glutamato monosódico o en aspartato. ¿Okay? La salsa de soja. Que cuando entran, soja. que están en esos alimentos y cuando entran en contacto con la saliva, activan estas papilas gustativas y sabe a umami. A delicioso. O sea que el sushi es umami. El sushi es umami. Ese es el sabor del sushi. El salmón es umami. También hay otra cosa, que en las investigaciones en los últimos años también se ha determinado que estas papilas gustativas no están exclusivamente en la superficie de la lengua, sino que también las podemos conseguir en la epiglotis, en el esófago y hasta en el paladar. ¿En toda la cavidad? Entonces, básicamente, Casi en toda la boca, en la mucosa bucal, podemos conseguir las papilas gustativas y entonces nos permite esta percepción de los sabores. Bien. Más profundamente hay unos pares craneales que es nervios, pues, que están relacionados con esta sensación de poder conseguir los sabores. Pero bueno, es un proceso muy engorroso que tampoco es la idea de esta conversación que vamos a tener hoy. Del episodio de hoy. Con mi invitada especial. Pero lo cierto es que se ha investigado mucho cómo es ese recorrido del sabor, desde el momento en que lo percibimos, cuando se disuelven estas sustancias a través de la saliva, llegan hasta estas neuronas o estas papilas gustativas y se trasladan hasta el cerebro. Ahora, la cosa interesante que queremos compartir con ustedes acá es la siguiente, que resulta que ahí en las neuronas existe la memoria. un sistema gustativo. Exacto, hay un sistema gustativo que se encuentra en las neuronas, o sea, directamente en nuestro cerebro, en la parte del hipotálamo, que ellos, los psicólogos, lo han asociado a que hay un complejo afectivo con respecto a los sabores. Sí. Es decir, hicieron un experimento con animales, creo que eran unos ratoncitos, y los pusieron a comer. Resulta que ellos se activaba una parte de su cerebro, que lo estaban revisando con electricidad, ya no se me fue. Yo iba a decir electroshock. No, les van viendo un encefalograma, gracias. Con el encefalograma iban viendo qué parte del cerebro se iban activando. Entonces, cuando ellos iban comiendo, se activaba una parte de su cerebro que tiene que ver con la memoria. Es decir, que el sentido del gusto conecta con nuestro cerebro, activando esas áreas como de la memoria. En los animales relacionado con respecto a recordar que en ese lugar ellos pueden conseguir ese alimento. Okay. Pueden volver a ese lugar y conseguir alimento. En el caso de los humanos está relacionado que a veces estamos consumiendo un alimento y nos trasladamos a ese momento en la infancia, por ejemplo, o con una persona que nosotros queremos mucho. Incluso se dice que puede llegar a afectar o a influir en la toma de decisiones. Yeah. O sea, así de profundo puede ser el sentido de gusto en nuestra vida. ¿Ok? Entonces está conectado con una experiencia pasada y al mismo tiempo en el presente, ¿no? Porque estamos consumiendo hoy y estamos en un recuerdo. Entonces, estos son procesamientos de las señales interoceptivas y de las funciones relacionadas también con la recompensa. ¿Ok? Bueno, también por eso, porque por ejemplo el sabor dulce o el sabor umami está relacionado con el placer, ¿no? Entonces nos trae también eso de recuerdo. Yo soy más umami que de dulce. De exquisito. Yo sí soy de dulce, soy team dulce. Yo soy team umami.
Entonces, también hay otras teorías o otros estudios en donde... ¿Y tú qué team eres? Bueno, nos pueden escribir aquí y nos dicen de qué team son. El director se ríe. ¿Eres team umami? ¿Eres team dulce? ¿Team amargo? Ácido. Ya no me acuerdo de la espada. Sáquenla, por favor, que no presta atención. Carolina, fuera. Bueno, Mi vida. también resulta que estas papilas gustativas están relacionadas con otro tipo de sensaciones, no solamente con el sabor como tal. ¿Qué más hay, Dios? Sino que también participan en la percepción de las texturas de los alimentos. Ah, sí. Bueno, entonces resulta que estas papilas gustativas también tienen otro tipo de actividad no gustativa, como por ejemplo participar en la sensación de la textura de esos alimentos. Ok. Y otras cosas, lo del recuerdo, con lo que comer resulta ser toda una experiencia. Se completa una experiencia de saborear el alimento y de comer. ¿Ok? Sí. Entonces, allí participan entonces estas papilas gustativas. Bien. Al mismo tiempo, también existen 4 tipos de alteraciones que pueden sufrir estas papilas gustativas y están asociadas con diversas situaciones. Que son los tipos de gusto, ¿no? No, las personas que pueden tener una alteración en el gusto o que pueden no presentar gusto, como pasa en la en la ageusia. Eso A-G-E-U-S-I-A. que ahorita de hecho, Augesia. que ahorita incluso puede estar hasta de moda porque está asociada a esa imposibilidad con de el una COVID, persona el COVID. de no percibir los sabores. Puede ser transitoria, para muchas personas puede ser permanente. Sí. En la mayoría de los casos está asociado con algún traumatismo a nivel del cráneo, puede estar asociado con un efecto secundario de algún medicamento o también con pacientes que han pasado por una radioterapia que pueden quedar con esta secuela. Y ahorita tenemos esta situación Con el COVID. que es con el COVID, donde es transitoria. Existe también un componente genético donde hay personas que simplemente nacen sin la posibilidad de poder saborear los alimentos, pero es muy poco común, pero puede pasar. ¿Qué pasa con estas personas cuando tienen este tipo de alteraciones? Pueden tener alteraciones alimenticias porque no pueden percibir el sabor de los alimentos y por lo tanto no saciarse. No pueden, no solamente Vivir la saciarse, sino que experiencia. pueden comerse algo que les caiga mal. Ah, claro, exacto. Como venenoso. Y bueno, y por no. supuesto todas las demás consecuencias que pudiera traer. O algo que esté descompuesto. O algo que esté descompuesto, exactamente. Existe también una situación que se llama hipogeusia, que es una disminución de la capacidad gustativa. Hipogesia. País de origen. No sé. H-I-P-O G-E-U-S-I-A. Ajá, Hipogeusia. muy bien, estudiaste, muy Yo bien. soy una abejita. Una estrellita. Esta hipogeusia puede ser asociada al paso de la edad. Por ejemplo, las personas mayores ya no sienten en los alimentos con la misma intensidad. Puede estar asociado al cigarrillo, por ejemplo, o alguna alteración olfativa O salival. o en la saliva. Ah, claro. Esas personas que por lo menos producen menos saliva que otras pueden también tener la hipogeusia como una consecuencia de eso. Y la siguiente es la que a mí me gusta, la disgeusia. Disgeusia. O alteración del gusto de la suegra. Ah, claro, porque ¿qué pasa? Que en disgeusia es una distorsión del sabor, es decir, a una persona, estamos comiendo lo mismo, y una persona que tiene disgeusia, a mí me sabe bien y a ella le sabe mal. Lo que o pasa a con la todo el suegra. mundo le sabe bien y a ella es la única persona que le Los sabe que tienen mal. suegra o suegro, ¿verdad? Van a decir, esta es la suegra mía. Tiene disgeusia. Todo lo que le preparo en la casa le sabe mal, o le hay que echarle más sal o menos sal. Puede ser que tenga disgeusia. Puede ser que yo le puse así. El gusto de la suegra. Y está la otra que es la agnosia gustativa, que es la imposibilidad de reconocer la sensación gustativa, a pesar de que todo su sistema, o sea, no pareciera estar nada alterado, no ha pasado por ningún tipo de tratamiento, no ha pasado por nada,
pero simplemente tiene esta alteración a nivel del gusto. Ok. Sobre todo para los gustos básicos. Y está asociado a lesiones. En el lado izquierdo del cerebro, ¿no? Lesiones inusuales del lado izquierdo del cerebro. Bien. Entonces, estas son algunas de las cosas que les trajimos el día de hoy, muy interesantes con respecto al sentido del gusto, del que muy poco se habla y que en realidad, como lo que queríamos reflejar hoy, es que vean cómo está conectado con toda nuestra actividad diaria, cotidiana. Hago como un boomerang. Y hasta de nuestros sentimientos, nuestras emociones y tiene que ver incluso con nuestros recuerdos. Correcto. Entonces, nada, queríamos traerles eso, compartir con ustedes esta información. ¿Y qué más tendrías que decir, Carolina, sobre el sentido del gusto? Tengo que cerrar el programa porque gracias por tu invitación. ¿Cómo es? Gracias por tu invitación. Sandra, gracias por aceptar nuestra invitación para el día de hoy. De verdad que estamos muy complacidas de tenerte en mi equipo de trabajo. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme, por recibirme. Bueno, de verdad que es un placer siempre tenerte aquí. Muy interesante el tema. Recuerden dejar sus comentarios en la parte de aquí de abajo de nuestro canal. Y antes de despedirnos, también otra cosa importante es que queríamos compartir esto para que vean la importancia de cuidar nuestra cavidad bucal, nuestra cavidad oral. Cepillarse la lengua es muy importante. Vital. Porque muchas veces puede ocurrir, por ejemplo, Que no se un cepilla. recambio celular, porque la célula de la lengua recambia las células todos los días. Y si uno no tiene un buen recambio, un adecuado recambio, se van quedando como esas capas de células viejas, muertas sí, encima de la lengua y nos van creando algunas de estas imposibilidades de sentir los sabores y entonces estamos atrofiando nuestra experiencia de comer, de sentir el gusto. Entonces, De recordar. o sea, todo lo que puede alterar nuestro estilo de vida. Genial. Así que eso también quería Gracias a nuestra especialista por el día de hoy. Nos queda poco tiempo. ¿Qué nos puede decir en este último minuto? Bueno, nada, que recuerden que la paz Comienza con una sonrisa. Hasta la próxima.